Imagina un país llamado Dustana. Es un país pequeño con una población próspera y una fauna y flora asombrosas. Dustana puede suministrar alimentos y agua a todos sus habitantes. Sin embargo, existen claras inequidades. La población más pobre sigue careciendo de servicios sanitarios y educativos óptimos. El río Diamante es la principal fuente de agua de Dustana. Es un salvamento para la gente, muchos de los cuales viven en sus orillas y dependen de él para abastecerse de agua y su sustento diario. Como todos en el mundo, los ciudadanos de Dustana dependen de un agua limpia y segura. Pero últimamente ha habido algunos problemas. Normalmente, el clima en Dustana es subtropical. Hay temporadas de lluvia y secas, que hacen que la cuenca del río Diamante sea perfecta para los cultivos. Sin embargo, el impacto del cambio climático ha afectado negativamente las condiciones del clima. Las temporadas de lluvia y secas no son tan constantes como se espera. Los agricultores dependen cada vez más del río para regar sus cultivos. Como consecuencia del cambio climático, los agricultores tienen dificultades para producir los alimentos necesarios. Esto está impactando negativamente en las comunidades, los comerciantes, las empresas, la economía y los ecosistemas. En un pueblo situado río arriba de la capital, se ha animado a las comunidades a construir sanitarios, pero esto ha dado lugar a que algunas personas viertan sus residuos directamente al río, contaminando el agua con bacterias nocivas. Como resultado directo, en un pueblo aguas abajo, las enfermedades se han incrementado entre los niños pequeños de comunidades con bajos ingresos. A los profesores les preocupa que los niños falten a clase por estar enfermos. Para proporcionar agua potable, una de las cosas que necesita este pueblo es una planta de tratamiento de aguas más avanzada, pero la comunidad no tiene dinero para construir este tipo de infraestructura y las autoridades están ocupadas desarrollando más infraestructura para la élite. Otro pueblo de la cuenca del río Diamante es popular entre los turistas. El gobierno quiere construir nuevos parques y atracciones a lo largo del río. Los agricultores están siendo desalojados sin opciones de establecerse apropiadamente en otro lugar. Esto está provocando tensiones entre las organizaciones de agricultores, ciudadanos y empresarios que se benefician del turismo. Todas estas cuestiones demuestran aspectos de inseguridad hídrica presentes en la cuenca del río Diamante. La inseguridad del agua se deriva de contaminación de la fuente principal de agua, desplazamiento de comunidades, intervenciones ineficaces para gestionar los riesgos relacionados con la seguridad hídrica. Estas condiciones pueden desencadenar otros problemas más críticos como pérdida de biodiversidad, disminución de la producción agrícola, disturbios y conflictos sociales, respuesta más débil a los problemas globales como el cambio climático. La cuenca del río Diamante es una situación hipotética, pero los peligros de la inseguridad hídrica son muy reales y afectan a millones de personas en todo el mundo. El Centro de Seguridad del Agua y Desarrollo Sostenible colabora con investigadores de la Universidad de Leeds para mejorar las condiciones de seguridad hídrica en India, Malasia, Colombia, Etiopía y el Reino Unido. A través de 3 proyectos de investigación científica pretendemos fomentar el conocimiento del saneamiento y las bacterias para mejorar la salud pública y el desarrollo, ayudar a implementar soluciones sostenibles que aborden tanto los problemas sociales como los medioambientales, al tiempo que se mantienen los vínculos de la comunidad con la naturaleza. Desarrollar una herramienta llamada Muisca para ayudar a las comunidades a analizar los riesgos relacionados con la seguridad hídrica y fomentar la colaboración a nivel de cuencas hidrográficas. Más información sobre el Centro de Seguridad del Agua y Desarrollo Sostenible, visite la página web www.watersecurityhub.org.